U današnjem videu stara gospođa i ja pokušamo da preživimo napad pasa, gusaka i da preživimo neki mogući srčani napad skakajući na trampolinu. A kojim povodom se izlažem takvim opasnostima, pitaćete? Pa da vam objasnim šta je to mongolska jurta. Dobrodošli na moj kanal Balkanac na motoru. Ej ljudi, pozdrav svima, ovdje Balkanac na motoru. Poslije dužeg vremena danas se vraćamo sa jednim novim videom u sklopu video liste Radio Što. Danas idemo u posjetu jednoj osobi koja je odlučila živjeti off-grid ili izvan sistema. O čemu se zapravo radi, to ćemo otkriti u današnjem videu. A za sad ne vidim nikoga. Možda je bila dole sa životinjama. Hola? Tu nije. Pa ne znam, možda je bila dole. Ako su pasi bili dole, možda i ona dole. Za sad nema nikog. Idem se malo prošetati po terenu i da vidim da li je tu negdje. Na telefon mi ne odgovara. Sad ćemo vidjeti da li se nalazi negdje. Poprilično je velik teren. Ne znam gdje bi moglo biti. Došla je Anuška. ¿Te importa si te filmo? Ah, no. Hola, buenos días. Pues yo me llamo Anushka, tengo 45 años y crecí en los Alpes franceses. Hace 13 años ya que vivo en el medio del Priorat, en Cataluña, en este proyecto que empezó desde cero, con una sola casita de 10 metros cuadrados y cumpliendo con un sueño de vida autosuficiente. Para mí ser autosuficiente creo que significa ser más libre. La verdad, odio ir a comprar, sobre todo odio ir a comprar alimentación. Siempre vuelvo y pienso, una vez más he comprado plástico. Porque todo viene con embalaje, porque no sabemos realmente de dónde viene lo que comemos. Eso es muy nuevo al final en la historia de la humanidad. Mis abuelos tenían sus gallinas, sus huevos, su huerta, pocas cosas compraban. Es decir que el vínculo con lo que vas a comer no está cortado en toda esta cadena de la alimentación, ¿no? Y tú comes lo que conoces, lo que sabes de dónde viene. Y hoy en día creo que hubo un corte. O sea, no sabemos, cuando compramos algo, pues no sabemos lo que es. ¿Qué estamos comiendo? O sea, ¿qué lleva dentro? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha sido producido? ¿Cómo ha viajado? No sabemos nada.
Entonces ese vínculo instintivo, básico y orgánico que tendríamos que tener con la comida, pues está cortado. Y yo lo quería recuperar. Da bi mogla samostalno i slobodno da živi, Anuška se nije pobrinula samo oko hrane. Instalacijom solarnih panela dobila je energetsku nezavisnost, a sa proizvodnjom vlastite energije mogla je isto tako instalirati razne bunare koji su koristili električnu energiju da ispumpavaju vodu. Došlo je i vrijeme da idemo po njene kćeri u školu. Y creo que hoy lo que haremos es que me ayudaréis con los animales por la noche, porque por la mañana no tenéis tiempo, ¿vale? Vale. Sí. ¿Os ocupáis de animales los dos? A veces. A veces le dais a comer. Sí. ¿Y cuál es vuestro animal preferido? El Caballo. caballo. Lo sabía. Bueno, a alguien le han hecho un buen regalito, ¿no? Lo del caballo. ¿Qué es mejor, tener un móvil o un caballo? Un caballo. Yo estoy de acuerdo totalmente. Et là, bah ça c'est tes muscles. C'est tes muscles, mon amour. T'as dû, je sais pas, t'as pas couru ou t'as pas grimpé. Si yo quiero vivir en el medio de la naturaleza, ahí en la tierra quiero criar a mis hijos, porque creo que es lo que cada ser en este mundo tendría que tener, es decir, una tierra para poner sus pies y caminar. Y no es lo que ocurre, pero yo deseaba esto. Y creo que también adentro de nosotros había una conciencia de supervivencia, que sin tierra no puedes sobrevivir y que un pedazo de tierra realmente te da riqueza. De hecho lo es, ¿no? La tierra es como una matriz de donde nacen las cosas. – 2008. godine Anuška i njen muž kupuju ovaj teren i odlučuju doći tu živjeti. Entonces hemos llegado en verano 2008 con 2 coches y un colchón y una mesa. Y ya está, hemos descargado el colchón aquí debajo de sus almendros para dormir. Fuera descarguemos la mesa. Hicimos una primera cena con una lechuza que pasó arriba de nosotros y así empezó la aventura. Entonces cuando hemos llegado aquí, pues sentimos que no íbamos a pasar nuestra vida en una casita de piedra de 10 metros cuadrados y qué podíamos hacer, ya que era un terreno rústico y que no podíamos construir. Entonces había 3 opciones: casita de madera, caravana o, por qué no, una yurta. Pasa que una caravana y una casita de madera no están aisladas, entonces pasas frío en invierno y calor en verano. Y una yurta sí que está muy aislada con esta capa de fieltro de más de 1 centímetro de espesor, y que esto le hace que sea una casa de verdad, no solamente una casa de vacaciones o una habitación que se pueda mover, no. Le hace casa habitable porque en Mongolia hace menos 40 grados en invierno, 40 veces más frío que aquí, y sobreviven gracias a esta capa de fieltro que aísla la yurta. Y también porque su forma, al ser redonda y pequeña, es como un iglú de lana. O sea, en Mongolia en invierno tapan los bordes de la yurta con tierra para que no pueda entrar aire, está muy tapado también arriba, no hay ventanas, y entonces hace que ahí dentro aguanta muy bien el calor y sobreviven con temperaturas muy bajas. Esta tiene... Es guapa. Wow, 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 wow. Kako ćemo poslije vidjeti, Anuška ima različitih jurti na svome terenu. Veći dio njih je mongolske proizvodnje i ručno su pravljene. Ova koju ovdje vidimo je kineske proizvodnje i prethodni vlasnik imao velikih problema sa njom. S obzirom da je instalirao u jednoj zoni gdje padaju velike količine snijega, jurta se kolapsirala pod tom težinom. Anuška mu je kupila ovu jurtu i onda ju je popravila da je koristi u njenom projektu.
recuperado también. Ah, vale. ¿De cuántos espesores? Es fino, pero esto... ¿Pero aísla o no? Para lo que necesitamos. Sí. Sí. Para el verano, seguro. Pero para ahora bastante bien también. Sí. Eso me gusta el color. Ventajas de vivir en una yurta veo muchas. Lo primero, la forma redonda. Creo que todo lo que crece, lo que nace y crece de forma orgánica, empieza por una forma redonda. Nosotros mismos, dentro del vientre de nuestras madres. Cualquier animal vive en una madriguera que es redonda. Entonces, las formas cuadradas solamente vienen de la racionalidad de la mente humana. Si miramos a nuestro alrededor, no hay ni una línea recta, ni un ángulo recto. Esto no existe. Por eso creo que el hecho de vivir en un círculo nos da mucha tranquilidad, paz, bienestar. Más allá de bienestar, creo que nos corresponde. Esto no tiene ningún tratamiento, ¿no? Ni esto tampoco. No es por eso, es que tiene una inclinación, se va un poco por allá. Le empuja por hacia este afuera. fallo Sí. de aquí. Tengo que hacer una cosa. Va a ser pesado, pero bueno. O sea, tengo que ponerle un cable aquí. Tensar un poco esto. Ah, porque se estaba... Tensar un poco esto todo y se viene un poco así, ¿ves? Ahora, desventajas hay un montón también. Primero, es una casa nómada, pues aunque no la cambies de sitio, se mueve. Se mueve porque el viento la mueve. Por ejemplo, ayer anoche había muchísimo viento, no la tenía bien amarrada, la lona exterior. Si la lona exterior se despega, entra el viento, levanta la yurta, se caen las pertigas y chao. Entonces, hay momentos así realmente de lucha contra los elementos, sobre todo con el viento. Y entonces estuve ahí estirando las lonas, amarrándola y adentro parece un barco, ¿no? Parece que estamos sacudidos. Y cada vez que salimos de una tormenta grande hay como una sensación, bueno, lo hemos pasado, hemos sobrevivido. ¿Dónde me llevas? A ver. Al trampolín. Vamos a ver cómo es el trampolín. Es grande, me dicen las voces, que es un trampolín grande, que se salta muy bien. Ahí viene, mira cómo te conoce. Que tiene 3 años, ¿no, Jain? Sí. ¿Con cuántos años vino? ¿Qué? ¿Cuántos años tenía cuando vino? ¿Cuándo la habéis traído primera vez? Creo que 3 también. Ah, vale, entonces lleva poco tiempo aquí. Bueno, muy poco. Tampoco, Oh, ese es un trampolín grande, hasta yo puedo entrar, creo. Me parece que los perros quieren entrar también. ¡Yuhu! Ovaj super dan se bližio svome kraju, sunce se lagano spuštalo na horizontu, što je bila najava da je bilo vrijeme da se lagano krene priprema stvari za ići kući prije nego što zahladne. Jedino što nam je falilo za razjasniti je zašto je Anuška imala toliko jurti na svome terenu. Y tenemos 5 yurtas porque hacemos acampadas para niños, es lo que más hacemos en las vacaciones escolares, febrero, Semana Santa, verano y otoño. Y entonces los niños que vienen duermen en una yurta. Y siempre les cuento esta historia del nido y del huevo. Se sienten muy a gusto adentro. Sienten que están como dentro de un pequeño nido de lana. Y sienten también que están muy en conexión con la naturaleza. Entonces están acampadas, pues vienen muchos niños de Barcelona, de la ciudad, muchos de escuelas francesas. Y
reconectan enseguida con la naturaleza. Especialmente está hecho a propósito que cuando entramos aquí, pues no vemos ningún columpio, ningún juego para niños, nada, porque todos esos juegos los van a encontrar ellos. Y volverán a jugar con piedras, con palo, con la tierra, montando cabañas y con su propia imaginación. E pa bila je to zanimljiva posjeta. Svašta smo naučili danas. Sunce se lagano spušta, vrijeme da se krene. Bilo je baš lijepo druženje. Svaki dan je prilika da se nešto novo nauči. Pa valjda će i ovo danas biti korisno nečemu. Nadam se da će vam se svidjeti. I u kući. No ladres, no ladres.